Vamos a contarles una cosa muy rapidita. En Estados Unidos hemos hablado en varias ocasiones en este canal sobre el control de la natalidad y cómo ese control de la natalidad liberó a la mujer y le dio a la sociedad la oportunidad de disfrutar los talentos, las capacidades y las habilidades y creatividad del 50% de la humanidad que no había podido aportar hasta ese momento, entre otras cosas debido a que no controlaba la natalidad, no podía decidir cuándo se embarazaba o no, como no fuera a través del celibato más absoluto. Si usted, hombre, mujer o cosa, ha decidido practicar el celibato más absoluto no siendo asexual, sabrá la tortura que es. No hablo más. Bueno, resulta que el movimiento contra el aborto que hay en Estados Unidos, y quiero recordarles una cosa que hemos hablado en este video, que pueden buscar en este canal, cómo yo estoy en contra del aborto. Yo me opongo al aborto y tengo todo un plan para combatir el aborto absolutamente a prueba de balas. Un plan que implica una intensa, clara, completa y sin tapujos educación sexual para todos los niños de acuerdo a su edad y a sus intereses sexuales. A los 6 años no les vas a explicar lo que no les va a interesar hasta los 15, ¿de acuerdo? Pero a lo largo de la vida de los niños que tengan muy clara una educación sexual profundísima, que las mujeres tengan acceso absoluto y restricto total, no solo a la información sobre los métodos anticonceptivos, sino a los métodos anticonceptivos en sí, que se eduque a los hombres para evitar que por irresponsabilidad propicien situaciones en las cuales se tenga sexo no protegido que pueda resultar en embarazos no deseados, que se extiende el uso de la píldora del día después. Todo eso unido impediría miles de abortos. Lo que pasa es que son cosas que tampoco quieren los enemigos del aborto, claro. Claro que no, porque ellos ¿qué quieren? Ellos quieren fundamentalmente que solamente tengas sexo para procrear. Y si quieres tener sexo, tendrás que ser castigado con la procreación, porque eso es lo que dijo Dios en el Génesis. Y además te tiene que doler, porque parirás a tus hijos con dolor. Bueno, mi programa para combatir el aborto no ha tenido mucho éxito entre la derechuza. Y los republicanos han estado luchando en contra del aborto, han echado para atrás la decisión Roe versus Wade, que hacía que el aborto fuera un derecho federal, y ahora están en contra de la píldora del día después. Y el truco para luchar contra, ¿saben? Para quienes no lo sepan, habrá alguien que no lo sepa, vamos a tratar de resolverlo así. La píldora del día después es una píldora que se toma una mujer después de haber tenido sexo sin protección, después de haber practicado el sexo sin protección, para impedir el embarazo. Es decir, en el lento y apasionante proceso del viaje de los espermatozoides por el interior del aparato reproductor femenino hacia el punto donde pueden encontrarse con un óvulo al cual pueden fecundar para dar inicio a la construcción de algo que en algún momento dado será un ser humano, pero que ciertamente en ese momento no lo es. En el camino, decíamos, pues, del espermatozoide hacia su santo grial, que es el óvulo, la píldora del día después, la píldora tomada unas cuantas horas después de haber practicado el sexo, cumple las funciones de una hormona que impide que se fecunde el óvulo, por lo tanto impide la fecundación, impide el embarazo, y se llama la píldora del día después porque es la que te llegan, y todos los médicos te lo dicen, de la que te llegan y se nos rompió el condón. Eso siempre lo cuentan los chavales, la mayoría de las veces es falso, simplemente quien haya usado condones sabe que su propensión a romperse es escasísima, gracias a los controles de calidad, y que fundamentalmente, pues para decirlo bien y pronto, se dejaron llevar por el calentón y ahora temen las consecuencias. Y hacen bien en temer las consecuencias, porque tener un hijo no es nada irrelevante ni nada trivial. Y ahora los republicanos estadounidenses han decidido que la píldora del día después, también llamada píldora anticonceptiva de emergencia,
es abortiva, provoca un aborto, cosa que no es cierta. No expulsa un óvulo fecundado, sino que impide la fecundación del óvulo precisamente. Pero han lanzado una enmienda para prohibir la venta y el uso de la píldora del día después. Lo que quizás a mí me llama más la atención, me preocupa más, es qué pasa en la cabeza de alguien que dice, mira, las mujeres deben embarazarse, quieran o no, si Dios lo decide. Y esa misma persona dentro de 10 minutos te va a decir que Dios te ha dado libre albedrío. Entonces le preguntas, pues me ha dado libre albedrío para todo, pero no para tomar una píldora del día después o usar un condón que tampoco no les gusta nada. O usar la píldora anticonceptiva que tampoco les gusta y también la llaman abortiva sin serlo. O utilizar cualquier otro método anticonceptivo de la ciencia, que la ciencia y la tecnología modernas han permitido, le han dotado a las mujeres para permitirles una vida que no sea dependiente de su capacidad de ser madres y que ejerzan su capacidad de ser madres cuando quieran y se sientan preparadas para ello, cosa que no se debería ser nada raro, porque los hombres podemos hacerlo. ¿Qué sentido tiene la idea de siempre que una mujer desee practicar el sexo, debe correr el riesgo? Esto, en vez de ser el regalo maravilloso de la vida a través de la concepción, el embarazo y el parto que inicia una nueva existencia que será cuidada por sus padres hasta realizar su potencial, se convierte de pronto en un castigo. Toda mujer que tengas, y más si lo disfruta, ya ni te digo, si gime mucho, si una mujer practica el sexo, debe correr el riesgo, el peligro enorme de ser madre. Y si tal ocurre, debe ser obligada a parir. Es que no importa lo que tú quieras. ¿Quién crees que eres tú? No, pues que soy la que está embarazada. No. Nosotros, señores generalmente, es lo que me llama la atención. Los que más opinan así sobre aborto son tíos, bigotones como yo, pero que llevan los bigotes con menos elegancia que yo. Te vamos a obligar a parir. ¿Ves que no tengo dinero para mantener al niño? Dios proveerá. Oye, no, mira cuántos niños pobres hay, niños hambrientos, hay niños sufriendo, hay niños enfermos. Dios no provee, no seas payaso. No. Pues no haber practicado el sexo. Ahora te jodes. ¿Cómo puede ser eso la expresión de un amor de Dios? ¿Me lo puede explicar alguien? A mí estas personas que hablan en nombre de las deidades bondadosas que nos quieren tanto que serían capaces de meternos en el infierno, asarnos durante toda la eternidad, nunca las he entendido, porque sobre todo, no sé cómo saben lo que quiere su Dios.